¿Qué tal a todos? El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es todo lo que necesitas saber si te piensas dedicar o ya te dedicas a la venta de facturas. Es un tema muy interesante porque la autoridad hacendaria está tomando medidas radicales para perseguir a todos aquellos que se dedican a realizar operaciones inexistentes, mejor conocido como venta de facturas, o algunos lo conocen de mala forma como outsourcing. En este caso yo les voy a comentar todo lo que tenga que ver con el 69B del Código Fiscal, que es donde se establece el procedimiento en caso de que la autoridad detecte que un contribuyente está realizando o está facturando operaciones inexistentes. Bien, el primer tema que quiero tocar con ustedes es la exposición de motivos del artículo 69b. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a entender qué fue lo que orilló al legislador a crear este artículo y cuál es el efecto fiscal que buscan con la ejecución de este ordenamiento jurídico, que a grandes rasgos es evitar la facilidad de acreditar o deducir impuestos por parte de los contribuyentes. Es muy interesante si quieren conocer lo que busca la autoridad en caso de promulgar una nueva ley, un nuevo artículo, un nuevo código, etc. Entonces, a grandes rasgos, les quiero mencionar que la autoridad tiene 12 alertas o patrones para tener la presunción de que un contribuyente está realizando operaciones inexistentes. Entre esas razones o patrones, cuando se trata de personas morales, personas jurídicas, tienen un objeto social muy amplio. El segundo es que la persona física o moral realiza operaciones que son de un costo muy bajo por el servicio o la comercialización de productos que están plasmando en la factura. La tercera de ellas es que emitan facturas por operaciones que no se realizaron. Esto pues es prácticamente obvio. Cuando el contribuyente no tenga el personal suficiente para realizar las operaciones que está facturando, cuando no tenga los activos, cuando el contribuyente recibe ingresos que son excesivos para el establecimiento donde realiza sus operaciones o su actividad, ya sea comercial o empresarial o de prestación de servicios, etcétera. Si el establecimiento no cuadra con los ingresos que está teniendo ese contribuyente, se entiende entonces que éste está realizando operaciones inexistentes. También si tienen cuentas bancarias durante un periodo activo de tiempo y las cancelan o les cae un recurso alto en esa cuenta bancaria y lo retiran en un corto tiempo y dejan vacía la cuenta o solamente dejan el mínimo que les exige el banco. Otra alerta más que tiene la autoridad es cuando el contribuyente tiene su establecimiento en otro lugar que no es el que indicó al momento de inscribirse en el registro federal del contribuyente. Pues aquí otra más obvia de las razones es cuando la sociedad se crea por un corto periodo de tiempo y luego se liquida o desaparece. Otro punto más que les quiero mencionar es cuando el contribuyente tiene los mismos ingresos que gastos. Otro patrón más es que prestan servicios y a la vez contratan a prestadores de servicios para que les puedan facturar y así tengan cómo comprobar el gasto por el ingreso que están teniendo. Y el último patrón o alerta que tiene la autoridad es cuando un contribuyente tiene su domicilio en un lugar donde están otros contribuyentes. El otro tema que me gustaría tratar con ustedes es cuando la autoridad inicia el procedimiento señalado en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Y esto es muy interesante porque investigando descubrí algunas cuestiones que me parecieron un tanto excesivas, ya que no se encuentran en ley. Sin embargo, la autoridad está tomando medidas radicales para poder llegar a los contribuyentes que están simulando operaciones y vendiendo facturas. Según el primer párrafo del artículo 69b del Código Fiscal, dice que la autoridad iniciará el procedimiento señalado en ese numeral cuando detecte que un contribuyente no cuenta con los medios necesarios para realizar las operaciones que está facturando. Y en este punto hay dos formas que tiene la autoridad para detectarlo. La primera de ellas es por medio de las facultades de comprobación que están establecidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ese es uno de los medios por los cuales la autoridad detecta que un contribuyente no cuenta con los medios necesarios para realizar las operaciones que está facturando. El otro punto me pareció muy interesante, ya que encontré que la autoridad tiene un cuestionario de 17
17 preguntas por medio del cual se hace de información del contribuyente para detectar si cuenta con los medios necesarios para realizar las operaciones que factura. Y la autoridad no se queda nada más en ese cuestionario, sino que además realiza compulsas a los proveedores mencionados en ese cuestionario para acreditar que ciertamente se realizaron esas operaciones y sigue el destino del pago por el servicio realizada en el acto facturado. Entonces esto se me hace muy interesante porque no se encuentra establecido en ley, pero se está utilizando como una alternativa para detectar a aquellos contribuyentes que se dedican a la compra y venta de facturas. Especificar el procedimiento o los procedimientos que realiza la autoridad al momento que detecta a un comprador o vendedor de facturas. Y en este punto me gustaría diferenciar a los que compran y a los que venden facturas. Y teóricamente se divide en dos, en EFOS y en EDOS. Los EFOS son empresas que facturan operaciones simuladas, son los que venden las facturas. Los EDOS son las empresas que deducen operaciones simuladas. En este punto hay que dejar bien claro esa distinción porque hay dos procedimientos que se establecen en el artículo 69b y ambos son diferentes y el primero de ellos es para los EFOS y el segundo es para los EDOS. Empieza con la notificación del contribuyente a través del buzón tributario, a través de la página del SAT y a través del diario oficial de la Federación. Y a partir de esa notificación y esas publicaciones, el contribuyente tendrá un plazo de 15 días para desvirtuar la presunción que tenga la autoridad sobre él. ¿Y cómo la va a desvirtuar? Aportando pruebas, aportando información que acrediten que sí se realizaron las operaciones que facturaron. Dentro de este plazo de 15 días, el contribuyente podrá solicitar una prórroga por 5 días más, mismos que serán otorgados sin necesidad de que la autoridad se pronuncie al respecto. Y también estos 5 días de prórroga empezarán a contar a partir del término de los 15 días que inicialmente se le otorga al contribuyente presunto EFO. Transcurrido el plazo de 15 días y en caso de haber una prórroga de 5 días, la autoridad tendrá un plazo de 50 días para analizar todas y cada una de las pruebas aportadas y emitir la resolución. Esta resolución se va a notificar a través del buzón tributario del contribuyente o de los contribuyentes que hayan sido publicados como presuntos EFOS. Dentro del plazo de 50 días mencionado en el punto anterior, hay la posibilidad de que la autoridad requiera mayor información para determinar y para resolver, y en este caso se suspenderá ese plazo de 50 días siempre y cuando la autoridad requiera mayor información dentro de los primeros 20 días del plazo de 50. Y una vez que se haya requerido la información al contribuyente, el contribuyente contará con 10 días para dar cumplimiento al requerimiento de información. Cuando terminen estos 10 días, después del requerimiento, se volverá a retomar el plazo de 50 días para que la autoridad tenga la posibilidad de resolver de mejor manera sobre este procedimiento. Y por último, se publicará un listado en el diario oficial, en la página del SAT, con aquellos contribuyentes que no hayan desvirtuado la presunción de la autoridad sobre la realización de operaciones inexistentes. El segundo procedimiento que establece el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación y que va enfocado a los EDOS o los que compran facturas empieza de la siguiente manera. Una vez que se haya publicado la lista definitiva con los EFOS, estos tendrán 30 días para acreditar que se llevaron a cabo las operaciones que facturaron y que en su momento acreditaron o dedujeron. En este caso, tienen estos 30 días para acreditar que sí se realizaron las operaciones que facturaron o dedujeron. Y en caso de no acreditar, dentro de estos 30 días tendrán que corregir su situación fiscal. Entonces, ¿a qué me refiero con corregir su situación fiscal? Tendrán que pagar los impuestos que hayan deducido
o hayan acreditado por medio de esas facturas falsas. Y en este punto lo podrán hacer a través de declaraciones complementarias ante la autoridad hacendaria. La segunda etapa de este procedimiento es cuando la autoridad detecte que dentro del término de los 30 días aquellos contribuyentes que hayan comprado facturas de los EFOS señalados en el listado definitivo, y si estos EDOS no han ni acreditado la realización de las operaciones y no han corregido su situación fiscal, entonces la autoridad tendrá como actos o contratos simulados y les impondrá créditos fiscales por las infracciones establecidas dentro del Código Fiscal, y a la par podrá iniciar un procedimiento penal en contra de estos contribuyentes porque son considerados para efectos de delitos fiscales como la defraudación fiscal o los delitos equiparados a la defraudación fiscal. Hay un tema muy interesante y es el criterio del Poder Judicial de la Federación al respecto de este artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. ¿Y a qué me refiero con los criterios? Pues con las jurisprudencias y tesis aisladas que salen relacionadas con este tema. Entrando a la página del Semanario Judicial de la Federación, investigué todas las tesis relacionadas con este tema. Si le ponen 69b en la búsqueda tradicional de tesis y jurisprudencias, aparecen 43 resultados relacionados a este tema. Sin embargo, revisando una por una, encontramos que solo son 17 que efectivamente están relacionadas al tema de operaciones inexistentes o del 69b del Código Fiscal. Y algo muy interesante es que son 15 tesis que se encuentran en favor de la autoridad. ¿Y a qué me refiero con esto? La autoridad está tomando medidas drásticas para acabar con las operaciones simuladas y la compra y venta de facturas. Entonces, este artículo, cuando entró en vigor en 2014, tenía un sinfín de detalles que podrían considerarse incluso inconstitucionales. Entonces, al momento que se emiten estos criterios, ¿qué es lo que dice el Poder Judicial de la Federación? ¿Sabes qué? Todo lo que tú me estás mencionando que está afectando tu esfera jurídica como contribuyente está equivocado, y aquí emito lo que yo pienso al respecto, y son 15 tesis que se encuentran a favor de la autoridad por solamente 2 criterios a favor del contribuyente. En estas 2 que yo consideré que eran a favor del contribuyente, la primera de ellas es la que trata de la posibilidad de la autoridad de requerir al contribuyente, que está establecido en el artículo 70 del reglamento del Código Fiscal. Y aquí este criterio es muy interesante porque se establece que un reglamento no puede estar por encima de lo que establece una ley o un código. En este caso, el reglamento del Código Fiscal establece una obligación de que el contribuyente tiene que aportar más información a la autoridad cuando ésta se lo requiera por primera o por segunda vez, cuando en el código no estaba establecido. Entonces, por este motivo, yo creo que este criterio es favorable a los contribuyentes, ya que se habla ahí de una reserva de ley y de una subordinación jerárquica. Un reglamento, recordemos que siempre va a estar por debajo de las leyes cuando se trate de un reglamento heterónomo que provenga de esa misma ley, que sirve únicamente para aclarar ciertos aspectos que no vienen muy claros en la ley o código. Por esa razón yo creo que este criterio es favorable a los contribuyentes. El segundo criterio que considero es favorable al contribuyente es aquel que señala que el procedimiento relativo a la presunción de operaciones inexistentes es un procedimiento de naturaleza heteroaplicativa. ¿Y esto qué quiere decir? Que no por su entrada en vigor quiere decir que todos nos encontramos en ese supuesto, sino que nos vamos a ver afectados hasta que la autoridad presuma que nosotros compramos o vendemos facturas o realizamos operaciones inexistentes. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para efectos de amparo. En la ley de amparo se habla de 2 tipos de leyes, las autoaplicativas y las heteroaplicativas. Las primeras son aquellas en las cuales por su simple entrada en vigor la ley afecta o transgrede la esfera jurídica del quejoso, y las heteroaplicativas son aquellas que una vez que se cae en el supuesto establecido en ley tendremos que recurrir al juicio de amparo para
para solicitar la protección de la justicia federal por ese acto de autoridad que transgrede nuestros derechos. Entonces, si es una ley autoaplicativa, tenemos 30 días a partir de su publicación para presentar el amparo cuando lo consideremos inconstitucional. Y si es heteroaplicativa, tenemos 15 días a partir de esa ley ejecutada transgreda nuestra esfera jurídica. El siguiente tema a tratar es sobre la reforma que sufrió este artículo 69b del Código Fiscal el día 25 de junio del 2018. Todo lo que señalé en el procedimiento anterior es con base en la reforma que les estoy mencionando en este momento, porque si yo hubiera descrito los procedimientos con base en el artículo sin haber sido reformado todavía, entonces en un futuro podrían decirme que ese artículo ya está reformado y que estoy desactualizado en cuanto a la información que les estoy proporcionando. Por tanto, para evitar eso, tomé en cuenta los cambios que se hicieron para describir los procedimientos de 69b y en este momento voy a hacer la diferenciación entre lo que decía el artículo 69b antes de la reforma y cómo quedó después de la misma. Lo interesante aquí es que una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de junio del 2018, no va a entrar en vigor al día siguiente, sino que entrará en vigor 30 días posteriores a su publicación. Ya no está tan lejano, por eso mismo tomé esta información para describir los procedimientos, toda vez que ya está a punto de entrar en vigor. El primer y el segundo párrafo no sufrieron cambio alguno con relación al artículo antes de la reforma, por eso voy a tratar de enfocarme en los párrafos que sí sufrieron adecuaciones o modificaciones. Se agregó un cuarto párrafo al 69b y todos los que estaban se recorrieron subsecuentemente, en el cual se establece el término de 50 días que tendrá la autoridad para valorar las pruebas y emitir resolución, la posibilidad de requerirle al contribuyente más información y la suspensión del plazo de 50 días por los 10 días del requerimiento y que se retomará ese plazo de 50 días a partir del término de los 10 días concebidos para que el contribuyente aporte información solicitada por la autoridad. El sexto párrafo señala que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página del SAT un listado de aquellos contribuyentes que hayan desvirtuado la presunción de que realizan operaciones simuladas o inexistentes. El séptimo párrafo de este artículo reformado señala que si la autoridad no emite resolución dentro de los 50 días que se le otorgan para emitirla, entonces se tendrá como que si nunca existió la presunción de realizar operaciones simuladas y por lo tanto el contribuyente queda libre de toda situación que tenga que ver con esta presunción de la autoridad. Otro dato interesante es que este artículo tenía 6 párrafos y con esta reforma quedó en 9 párrafos. Y en esta reforma hay 2 puntos muy interesantes. El primero de ellos es que en el Código Fiscal de la Federación no se consideraba la figura de una afirmativa ficta. Y aquí hay 2 puntos interesantes. Parece ser que dentro del artículo 69b se da 2 veces esta figura de afirmativa ficta. La primera de ellas es cuando el contribuyente solicita una prórroga para adaptar más información y el mismo artículo dice que no será necesario que la autoridad se pronuncie para concederla. Puede no contestar la autoridad y el contribuyente entenderá por concedida la prórroga solicitada. Y la segunda es que la autoridad no emita resolución dentro de los 50 días que le otorga este mismo artículo, entonces el contribuyente será absuelto hasta cierto punto de todas las presunciones o acusaciones que le haya hecho la autoridad al mismo. Por lo tanto, podría encuadrarse en una afirmativa ficta y eso me pareció muy interesante. El otro punto también que me pareció muy interesante es que la autoridad no solo va a publicar el listado con los contribuyentes
contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de la autoridad, sino que también va a publicar un listado con aquellos contribuyentes que hayan acreditado la realización de las operaciones señaladas como inexistentes. Y esto es interesante. Muchas de las controversias que se dieron sobre este artículo versan en el aspecto que la autoridad manchaba el nombre de contribuyentes o que lastimaba la honra de los contribuyentes al momento de publicarlos y que todo el mundo viera que se estaba tomando a esos contribuyentes como presuntos infractores del Código Fiscal. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Pues dijo, vamos a tratar de componer lo más posible la estructura de este artículo con la finalidad de que nosotros podamos hacer el procedimiento, sin embargo, también los contribuyentes no se marque y no se ensucie su honra ni su persona, una forma de tratar de limpiar el honor de esos contribuyentes. Pues bien, amigos, como conclusión llegamos a que si se están dedicando a la venta de facturas o si se piensan dedicar a ello, deben conocer realmente todo el panorama para saber en qué se están metiendo y también lo que piensa la autoridad sobre esta situación, con la finalidad de que no los tome desprevenidos en caso de que tengan algún problema con la misma autoridad y sepan también cómo recurrir o cómo defenderse en caso de que la autoridad mañosamente los quiera encuadrar en el supuesto de que realizan operaciones simuladas o inexistentes. Conozcan bien el procedimiento, conozcan bien los criterios que hay por parte del Poder Judicial de la Federación, conozcan los reglamentos fiscales y también las resoluciones misceláneas para que tengan el panorama más amplio y sepan cómo defenderse en caso de que la autoridad los quiera encuadrar en este supuesto y ustedes no se encuentren realizando la compra o la venta de facturas. Por mi parte yo creo que es todo, espero que la información les sirva de mucho. También les pido que si este video les gustó, compártanlo para que más gente conozca de este nuevo proyecto que estamos empezando y también tengan la información de primera mano. Igualmente les pido que si ustedes conocen o tienen más información sobre el tema, háganmela llegar para que podamos a través de la retroalimentación ir aprendiendo cada día más sobre estos temas que desde mi punto de vista son muy interesantes. Agradezco mucho el tiempo que le dedican a ver estos videos y espero que sea de su agrado. Espero también que hayan comentarios sobre el tema y no olviden suscribirse al canal de YouTube y a la página de Facebook, ambas con el nombre Espinosa Jurídico Fiscal. Hasta luego.